Clara Paula dice que el internet está feo. Bueno, la tecnología no tiene palabra. Esperemos que nos vaya bien con esta sesión. Muy buenas tardes a todas y a todos en esta sesión de tutoría grupal aquí de la Escuela Nacional de Ciencias de la Tierra. Recuerden que este es un espacio pensado de manera muy puntual para ustedes en apoyo a habilidades para la vida y para que tengan un espacio de contención y un espacio para poder compartir entre ustedes en paralelo a sus actividades académicas. Y tal y como se los hicimos saber en la invitación por su correo electrónico y a través de las redes sociales y página de la escuela, el tema de hoy es cómo manejar mis emociones. Y para ello quiero presentar con muchísimo gusto a alguien que fue mi maestra, mi mentora y hoy mi amiga y a quien quiero y aprecio muchísimo, que es Silvia Cobian, psicóloga y psicoterapeuta con mucha experiencia en el campo y que además de aspectos, digamos, conocidos en el ámbito de la psicología como tal, ha incursionado en aspectos que tienen que ver con cómo desde nuestros ancestros o cómo en ciertas culturas se estudiaba y se veía el estudio del alma, del espíritu, y a manera de resumen muy puntual, en el fondo todos somos muy parecidos, jóvenes y a quienes nos acompañan. Compartimos, si no Silvia ya también nos lo dirá, los mismos miedos, los mismos temores, las mismas emociones. A veces se nos facilita más expresarlas o no, pero bueno, hoy justamente vamos a abordar ese tema. Silvia, con muchísimo agradecimiento, gracias por este espacio y bueno, pues te cedemos la palabra. Gracias por estar aquí. Monse, muchísimas gracias. Ya sabes que estás muy correspondida y con mucho gusto. Más bien yo les agradezco que hayan pensado en mí para hoy poder hablar de las emociones que nos están aquejando mucho en esta época con esta situación de pandemia. Muchas gracias a ustedes por la invitación. José Luis también y desde luego Monse y quien esté involucrado. Muchas gracias. Eh, eh, bueno, pues comenzaremos con esta reflexión. Obviamente, esta pandemia nos tomó a todos por sorpresa, no había manera de que no fuera así. Y me gustaría reflexionar mucho al respecto, cuál es el efecto de una pandemia, que no es la primera que tenemos en la historia de la humanidad, pero sí es la primera que nos toca a nosotros como generaciones de esta época. Y fíjense cómo esta pandemia lo que ha hecho es como bajarnos del riel del tren habitual en el que íbamos en nuestra vida con los problemas mundiales y con las situaciones de cada día, pero lo que ha sucedido es que nos ha roto todo ese esquema, entonces nos hemos bajado de ese riel y nos hemos enfrentado muchísimo a la situación de la muerte, a la situación de no ver amigos, de no ir a la escuela, de no tener nuestra vida cotidiana. Y no solo eso, como esta posibilidad de, bueno, y esto ahora sí que lo vamos tocando al ritmo que se va dando, y los mismos gobernantes están haciendo eso, van haciendo las cosas conforme sienten que las cosas pueden ir caminando y solucionándose. Hay incertidumbre, hay miedo, las actividades recreativas pues se redujeron a lo que podemos hacer en casa o muy aislados en el exterior. Y de pronto como que los conflictos en casa se pueden hacer más fuertes o a veces hay más unión. Aquí sí que cada experiencia está siendo muy personal, muy singular. El contacto físico, haberlo reducido tanto, haber reducido las actividades, a todos nos ha afectado y finalmente es una incertidumbre muy generalizada de qué va a ser en el futuro, cómo manejamos el presente, habernos adaptado a toda esta situación y estar con el miedo constante de la posibilidad del contagio o las personas que han perdido a seres queridos muy cercanos, pues todas estas cosas generan un cúmulo de emociones muy grande. Porque fíjense además que Occidente, que ya prácticamente es casi todo el planeta, ha tenido cosas maravillosas, pero también ha tenido cosas muy,
muy empobrecedoras de nuestra condición humana. Y justamente la pandemia lo que hace es ventanear, poner en evidencia estas cosas de las que venimos cojos. Y estoy hablando justamente de las emociones como una de estas partes muy importantes. Hace rato Monse decía algo de que me he metido a estudiar y estas cosas del alma. Justamente uno de los significados de un nivel del alma descrito por el hebreo antiguo, por la visión hebrea antigua, es que el alma es emoción, es la expresión de nosotros. Y en Occidente lo que hicimos fue que la emoción se normalizó en un esquema de bueno y malo. Y entonces aprendimos a reprimir las emociones que pensábamos que eran malas, que nos hacían ver mal o que nos hacían ver como los malos de la película en cualquier situación. Y entonces ha habido por generaciones una represión y una visión muy negativa de ciertas emociones y aprendimos a reprimir. Y también una demanda, desde luego, de guardar la imagen. Y aquí metería ya este aspecto de género, donde como a los hombres les enseñan a reprimir sus emociones en función de aumentar su imagen de masculinidad, hacerla mejor. Un hombre no llora, un hombre controla, un hombre sabe dominarse. Y las mujeres, pues como que hemos tenido más permiso de meternos en las emociones, aunque a veces por esa situación nos dicen o que somos muy azotadas o muy escandalosas, o a veces sí nos desparramamos emocionalmente porque no sabemos tampoco necesariamente cómo manejar nuestra emoción. Claro que en estos tiempos, estos dos patrones se ven tanto en hombres como en mujeres, porque sí se ha ido rompiendo con esta necedad de bloquear la sensibilidad. Entonces la pandemia lo que sucede es que nos quita seguridad en el presente, en el futuro, y nos enfrenta como a ese lado de la vida que nos da muchísimo miedo ver. Que nuestra escuela a lo mejor no siga igual, o incluso hay escuelas que se han cerrado, que nuestra vida no siga como estaba programada, y eso, la esperanza en el futuro, lo simbra muchísimo. Pero desde luego nos ha enfrentado a estar mucho con nosotros mismos, con los miedos, con las incertidumbres, y a soltar muchas cosas que nos daban seguridad. Entonces, este occidente con esta modernidad y este capitalismo, lo que ha hecho ahí es separarme de mí. Es decir, cuando no somos capaces, y eso es un problema de esta cultura que luego nos lleva a las terapias y a mil cosas, es que desde que nacemos nos van pidiendo que seamos un ideal, que bloqueemos ciertos sentimientos, que no expresemos ciertas cosas. Y si hay algo que necesitamos en este momento es tenerla como la valentía de acercarnos a nuestras emociones. En el aislamiento, en la soledad, se tocan los vacíos y se tocan los miedos, que son las cosas que suelen costarnos más trabajo de enfrentar. Y no hay a dónde huir. Muchas veces la vida cotidiana, el trabajo, los amigos, la pachanga, lo que sea, nos permitía distraernos de nosotros mismos. En este momento no hay manera de salir corriendo, lo estamos teniendo que enfrentar todos, aunque bueno, hay de pronto grupos que no dejan de hacer fiesta y ya sabemos que ahí hay contagios y otras cosas, pero creo que también eso habla de la ansiedad de mucha gente que no puede estar consigo mismo, que no puede estar en este recogimiento, digamos, y tocar esas cosas que nos dan miedo tocar, que es cómo nos estamos sintiendo. Entonces, ahí está como un elemento bien importante de es de hecho una oportunidad de aprendizaje y de transformar formas de relacionarme conmigo en lo emocional, formas de moverme, formas de pensar, y también el planeta entero pues va a seguir teniendo este mundo que hemos hecho una serie de transformaciones que no sabemos todavía cómo van a ser a ciencia cierta, ¿no? Entonces, ¿qué tanto podemos asumir todo lo que sentimos? ¿Qué tanto no nos devaluamos por eso? Hay partes, por ejemplo, donde
nos cuesta trabajo mucho expresarnos, expresar quizá el enojo. Hijo, yo hay momentos que estoy muy enojada, hay momentos que sí dan ganas de llorar con las noticias o simplemente con la tristeza de no poder reunirnos con quienes solíamos reunirnos o simplemente por desesperación, que fíjense, la desesperación es otro de los sentimientos que están muy presentes en situaciones como esta. Yo siempre les digo que detrás de la desesperación hay algo que queremos controlar y que no podemos controlar. Alguna vez en un ejercicio de taller eh, em, nos pusimos a sentir la desesperación y a darnos cuenta que nos desesperaba y siempre había atrás algo que queríamos controlar. Entonces esto nos sirve mucho porque sí hemos sido una sociedad también súper controladora. Y resulta ahorita que perdimos el control de las cosas que ya sabemos que no podemos controlar ahora. Claro que sí tenemos un control muy efectivo, quienes seguimos cuidándonos, quienes estamos en casa, quienes nos pusimos a hacer cosas creativas en casa. Pero un capítulo muy importante de esto es que tanto me doy ese tiempo también y qué sé hacer para enfrentar lo que siento y poderlo expresar y poderlo sacar y poder transitar en mis miedos, que sería mucho una de las cosas que es importante, importantísimo hacer. Entonces, esta es una oportunidad de cambio en ese sentido. Sí, hay también mucho una sensación de pérdida de sentido de vida. Y esto también se está dando muchísimo porque obviamente todo lo que le dábamos sentido, mucho de eso, un gran porcentaje, por lo pronto se ha modificado. Hay mucha gente, por ejemplo, leía algo que escribió hace poco Isabel Allende, la escritora, que estaba verbalizando algo que hemos sentido, pues seguramente la mayoría, de hay cosas que no importan. Lo más importante es estar bien, lo más importante son los afectos y qué importa tantas cosas a las que les dábamos importancia. Tener que comer, por ejemplo, es algo muy importante. Tener un apoyo es algo muy importante. Tener redes, tener amigos, tener apoyos. Y sin embargo, todavía tenemos estos, desde luego, fantasmas que nos exigían o la imagen o el ideal. Esto de las escuelas, ¿qué aprendizaje está haciendo? Yo les diría que tengo un nieto de 10 años que no ha funcionado, no ha podido funcionar en la escuela. La escuela, obviamente, a niños de 10 años como a ustedes que están en universidad, pues es muy difícil mantener este aprendizaje en línea. Y finalmente en esta escuela de mi nieto muchos niños se han salido, mi nieto incluido, y está haciendo aprendizaje en casa, porque si no era verdaderamente un tormento estar intentando hacerlo. Entonces, creo que sí es muy importante tomar en cuenta que estamos en un momento de transformación y que esa desesperación que de pronto se nos presenta, tratemos de ver a ver qué quiero controlar, que no estoy controlando. Una de las cosas que les diré que, bueno, igual muchos de ustedes lo saben, es la respiración. La respiración hace milagros, porque la respiración lo que hace es que nos ayuda a desatorarnos emocionalmente en alguna emoción que estemos atorados. Hagan de pronto el ejercicio cuando sientan miedo, por ejemplo, o la misma desesperación o ansiedad o angustia, de recostarse en algún lado, simplemente de sentarse hacia atrás cómodamente, de cerrar los ojos y empezar a respirar, pero respirar bien. Nosotros en Occidente, fíjense, hasta ahí se nota nuestros grandes bloqueos. La respiración la hacemos o hasta aquí a la altura del pecho, o hasta la cintura, y tendríamos que respirar hasta el abdomen bajo, debajo del ombligo, como los perros cuando inflan todo el cuerpo, porque esta respiración lo que hace es que nos permite que circule no solo todo lo que tiene que oxigenarse en el cuerpo, se oxigene bien, sino que nos permite mover las emociones y soltar más la cabeza, porque la cabeza donde nos lleva bloqueando las emociones es estar pensando en las preocupaciones y alterar mucho más el estado emocional.
Eso aunado a no respirar bien, pues no soltamos, no transitamos. Dense cuenta cómo a veces cuando ya terminamos una labor, respiramos y suspiramos incluso. También el bostezo, a veces a mí me han dado ahora cadenas de bostezo que digo, bueno, ¿qué me pasa? Y es como estar moviendo tal cual energía emocional que igual no nos damos cuenta bien qué es y que tiene que ver también con el cansancio de esta forma de vivir que tenemos ahora que nos tiene a todos cansados. No se alarmen si de pronto sienten muchas cosas en el cuerpo y de emociones cambiantes. Incluso a veces de pronto hay dolores que no entendemos y como vienen se van, porque también cuando reprimimos la emoción y estamos bajo mucho estrés, esto se empieza a manifestar a través de la expresión de síntomas, de dolores. No son pocos con los que he hablado y me dicen, ayer me dio este coronavirus fantasmal, porque empecé con síntomas que no eran reales con respecto, pero sí lo sentía. Entonces empezaba con el miedo, ya me va a dar, ¿no? Y muchas veces tiene que ver con esta situación que les digo, de estar, como no darnos ese tiempo. Salir a caminar es una de las cosas que nos ayuda mucho, ya sea que caminemos en una caminadora o salgamos a caminar afuera con las medidas necesarias, pero ahí podemos como ayudarnos a circular toda esa tensión, eso que llamamos estrés, que no es otra cosa que miedo, angustia, ansiedad, todas juntas, y una respuesta de defensa que nos va como torciendo el cuerpo, tensando el cuerpo y generando que estemos cada vez como más angustiados. En este viaje que traemos, yo creo que siempre mucho en el fondo de lo que nos aqueja siempre hay dolor. Tenemos dolor de no ver gente, tenemos dolor de haber perdido relaciones, tenemos dolor de estar viviendo lo que estamos viviendo. Para quienes están viviendo dolores muy fuertes es muy importante poder contactar el dolor, porque si no nos quedamos como en el enojo y si el enojo no lo expresamos, a lo mejor golpeando un cojín, podemos caer en el peligro de pelearnos con nuestros seres queridos y en el fondo lo que estamos es asustados, en el fondo lo que tenemos es dolor. Entonces, sí es muy importante también asumir todo lo que estamos sintiendo, que no nos dé vergüenza, que no nos sintamos débiles por eso. Lo que nos hace débiles es negar lo que creemos que es la debilidad, que son todos estos sentimientos. Porque cuántas veces no hemos negado o disimulado, porque eso aprendimos todos, a disimular lo mal que me estoy sintiendo, porque tengo que guardar la imagen de que tengo madurez, de que soy fuerte. Todos somos fuertes y todos tenemos momentos de debilidad y emociones que nos hacen tocar debilidad. La posibilidad de la muerte, de nuestra muerte o de la de alguien más, o la posibilidad de que nuestro entorno cambie o se pierdan cosas que amamos, pues claro que nos generan toda esta sensación de debilidad. Hay que asumirla, decir que qué miedo me da de pronto, pues no tener para comer, o qué miedo me da perder la escuela, o qué miedo me da perder a un ser querido. Y ya hay momentos en los que tenemos que sacar esa ansiedad, y sacarla, quiero decir, expresarla de algún modo adecuado para mí, leer lo que me dice mi emoción, ¿sí? ¿Por qué estoy enojada? Pues es toda esta frustración que sentimos combinada con todas estas emociones. Y algo que me interesa mucho es que, fíjense, se está hablando mucho de depresión. Yo prefiero hablar de un duelo, porque siento que la depresión, aunque sí hay depresión, ya es un duelo donde alguien se quedó como clavado en una serie de emociones que ya no está pudiendo mover. La depresión tiene como la emoción, digamos, más pesada de la depresión es el enojo que no reconozco y me lo estoy tragando. Entonces, en ese esfuerzo de tragármelo,
ya no tengo deseos de nada, bloqueo los deseos, ya no tengo ánimo de nada y entonces ahí me quedo varada. Por eso es muy importante también asumir el enojo que nos da en momentos una situación como esta, porque entonces puedo seguir viviendo este duelo. Sí estamos viviendo un duelo de una forma de vida que teníamos y que ahorita no estamos teniendo, que se está transformando. Y seguramente vamos a recuperar una forma de vivir que va a venir con sus transformaciones, porque no va a ser igual la vida, pero también va a seguir la vida y tenemos que contar con eso. Entonces, sí me gusta mucho más pensar en esto como lo estoy viendo como un duelo, para no quedarnos con esta idea de todos estamos deprimidos. No, todos estamos tocados emocionalmente. Eso sí, es inevitable. Y una de las cosas importantes que nos enseña también esta situación es a vivir el presente. Somos tan malos para vivir el presente, o vivimos en el pasado o estamos futureando, pero si hay algo que ahorita es muy importante es vivir el día de hoy, crear el día de hoy un buen lugar para mí y para la gente que me rodea. Es un momento también de pensar en qué proyectos puedo pensar, que puedo empezar a crear, porque esto se va a acabar. A lo mejor dura un año más, 6 meses más, no sé cuánto más dure, pero esto se va a acabar. Entonces, igual no puedo estudiar como siempre, pero sí sigo estudiando. Igual no puedo ver a mi gente, pero igual la veo de alguna otra manera. Es decir, sí necesitamos plantearnos vivir un presente que me permita ir transitando por algo que antes o después se va a acabar, porque de pronto no le vemos el final y nos quedamos nada más como con visiones muy catastróficas. Porque sí está siendo fuerte vivir, desde luego, esto. Y ver cómo transformo lo que consideraba importante y ahora veo que no es importante, que yo le daba una importancia muchísimo mayor. Me gustaría hasta aquí ver si tienen comentarios, preguntas, porque también pues el asunto es ver qué están viviendo ustedes y qué les gustaría, de qué les gustaría que habláramos, de qué otros puntos. Sí. Silvia, pues sí, si me lo permites, muchas gracias. Daremos paso, jóvenes, podemos aprovechar para hacer las preguntas. Aquí ya en el chat hay algunos comentarios que dicen, por ejemplo, sí me ha dado COVID mental como 25 veces. ¿Podemos hablar de la ansiedad? Yo creo que sí. Nada más, Silvia, yo quisiera acotar dos cosas muy puntuales rápidamente que tienen que ver con algunos de los comentarios que han salido en el grupo de encuentro. Uno tiene que ver con una preocupación de los jóvenes de no quedar bien con sus profesores, de no quedar al 100 con las tareas, de no quedar bien con sus papás. Y claro, desde luego esto es algo que es entendible. Y con lo que lo hemos relacionado de pronto en parte es justo con la autoestima y con el aquí y el ahora, en el sentido de, como tú ya lo mencionaste, que primero estamos nosotros, no podemos dar lo que no tenemos. Entonces tenemos que estar como atentos, como en un acecho de cómo estamos, qué necesitamos y qué vamos sintiendo. Entonces quisiera como adelantarte esto. Y un segundo punto tiene que ver con las redes sociales, que también ha salido esto. Y los jóvenes compartían, jóvenes o adultos, que escriben cosas en las redes sociales, en Twitter o en Facebook, de pronto haciendo polvo o ofendiendo a personas, a artistas, a políticos, a gobernantes, con etiquetas, denostando, con agresión. Y un poco lo que yo les compartía era que, bueno, pues el ser adulto no significa que se tiene salud mental y que estas personas que de pronto se vuelcan con odio en las redes sociales o con comentarios negativos, evidentemente es porque algo pasa con ellos y no están manejando de una mejor forma sus emociones. Quería nada más compartir estos dos puntos, Silvia. Súper importantes. Qué bueno que los mencionas, Monse, porque justamente la violencia es una de las cosas que sucede cuando vamos guardando muchas emociones. Por ejemplo, nos resentimos por algo.
pero podemos venir resentidos desde la infancia por mil cosas y nunca resolver cómo este resentimiento, cada vez que tenga resentimiento, cómo lo resuelvo. Y Ujú. hay personas que vienen cargadas de resentimiento, de miedos, de angustia, y lo que va sucediendo es que se arma una especie de olla express Ujú. y lo único, y la mantienen ahí, lo único que les libera es estar agrediendo Agrediendo. y Ujú. agrediendo a otros, muchas veces agrediéndose a sí mismo. Y hablando Pero, mal de otros, ¿no? pero el resentimiento que no se soluciona hace que nos volvamos un juez de los demás. Así es. Y cuando, y además polarizamos porque ¿quién tiene la autoridad para juzgar y deshacer a un ser humano en sus juicios? Igual que quien pone a alguien por arriba de todos los demás. O Así sea, es. son juicios muy desequilibrados que vienen de necesidades emocionales, de quien pone arriba a alguien como el Mesías, pues ya estamos hablando de una necesidad emocional de esa persona, de tener un guía que tenga todo el poder para solucionarme la vida, porque yo no siento tener esa capacidad. Y ahí otra vez nos enfrentamos a esto de no voy a ser suficiente, no voy a poder, que también son sentimientos que tienen que ver con el primer punto que ahorita mencionaste, que ahorita retomo. Pero entonces la violencia tiene que ver con gente que no sabe manejar sus criterios porque está cargada de resentimiento, de enojo, de odios, y no se da cuenta que esas frustraciones de la vida, pues más o menos las vamos viviendo todos. Nadie tiene una vida ideal, pero sí hay una fantasía de que los demás tendrían que hacer lo que yo necesito para que a mí no me duela nada y yo no me Ujú. frustre. Entonces esa fantasía necesitamos desecharla y darnos cuenta, somos seres humanos tal cual, y muchas veces todos hacemos cosas que lastiman a alguien. Y el asunto es darse cuenta, Sí. ¿sí? O Silvia, aquí darnos están cuenta que es al revés. Dime, dime. lo que nos pasa. A reserva de que se animen, jóvenes, ojalá puedan prender un momento su cámara para vernos un rato, todos compartir. Vamos aquí con algunas preguntas en el chat. Silvia preguntan cómo manejar la ansiedad. ¿Quién sabe por qué, verdad? Y Sí. cómo manejar el enojo o qué hacer con el enojo. Ujú. A Aquí ver, ya Susi, sí, alguien dime. comparte, dice, Susi Rojano, dice, a mí me ha funcionado escribir lo que siento o hablar conmigo misma para liberarme. Sí. Esas son dos cosas muy Sí. efectivas también. Yo creo que hablar con alguien es muy importante y puede ser conmigo misma. Escribir, desde luego, es algo también. Escribir cuando estamos enojados es maravilloso y sin censura también. Muchas veces salir a correr nos ayuda mucho a sacar el enojo y a romper como con lo que el enojo está tratando de hacer, es evitar también el llanto. Entonces, a veces correr o un ejercicio físico que podamos llevar a cabo, como les digo, igual agarrar unas almohadas y empezar a golpear y a expresar en ese golpear todo lo que me está frustrando, nos va a ayudar a que se rompa ese bloque que hacemos con el enojo y a que quizá acabemos llorando o simplemente nos sintamos mucho más aliviados, ¿sí? Um, este otro punto que decías de no dar el ancho con los maestros o con los papás o con la familia, yo creo que es el momento en que dar el ancho tiene que cambiar de significado, de forma. Y tenemos que traducirlo en comprensión de cómo nos sentimos. Tenemos que como acordar, invitar a nuestros maestros o a nuestros alumnos a hablar de cómo nos sentimos en ciertos momentos que sintamos que estamos teniendo mucha dificultad para el estudio, ¿sí? Porque ciertamente estos estados de ánimo hacen muchísimo ruido en el desempeño, en el funcionamiento, no solo escolar, en el funcionamiento de todo. ¿Sí? Entonces, sí es muy importante ponerlo en juego porque nos alivia el sentir que alguien comprende que igual estamos teniendo otro ritmo de momento. Y creo que la misma situación de evaluar está teniendo transformaciones por lo mismo. ¿Sí? Ahora, la ansiedad, decían
La ansiedad es muy difícil no sé si en otras culturas, yo creo que en otras culturas no había la ansiedad que vivimos nosotros. Creo que es muy difícil quitarnos al 100% la ansiedad, porque sí es una cultura la nuestra que nos invita, nos genera, nos cultiva la ansiedad y muchas veces hasta nos gusta esa adrenalina que se genera con la ansiedad, porque nos lleva como al empuje de hacer cosas. Pero sí es importante reconocer que en mi ansiedad lo que hay es miedo, es inseguridad. Y entonces, como les digo, de verdad, aprendan a respirar hasta el estómago en esta época y no lo vuelvan a dejar nunca. Acuérdense de respirar así en cada momento porque esa respiración nos va a ir dando serenidad, ¿sí? Los pensamientos que van generando también ansiedad, pues están ahí en la cabeza pasando como una película necia, ¿no? Que se repite y se repite. Y lo que es muy importante es que empecemos a desarrollar un tipo de meditación. Hay muchas meditaciones. A mí una que me gusta es una que leí y escuché en un video de Jacobo Grinberg, que fue investigador en la UNAM, docente en la UNAM hace ya años, y que él exploró mucho estas áreas. Y pueden buscar, porque sí está en YouTube, está un programa al que acudió donde describe eso, pero también sus libros ya están saliendo. Ya hay uno que habla de la meditación autoalusiva, que tiene que ver con volverme observador de mi organismo, ¿sí? Ir observando mi organismo. Si pasan ideas, ni se peleen con ellas, ni tratan de poner la mente en blanco, solo dediquen su atención a la respiración y a las sensaciones que tiene su cuerpo. Y especialmente donde sientan la ansiedad, yo les recomiendo mucho que respiren profundo y pongan el intento de con la respiración abrir esa energía, esa sensación, esa ansiedad y que sigan haciéndolo y solo observen. Habrá momentos en los que el cassette de ideas que están ahí, como no les hacen caso, poco a poco vayan desapareciendo. Creo que ahora más que nunca sí es un momento de hacer ciertas disciplinas que nos funcionen y no que nos hagan sentir presionados. A lo mejor de momento les va a dar miedo porque van a empezar a sentir más las cosas, ¿sí? Pero sigan respirando y síganlo haciendo y traten de practicarlo todos los días. Quizá aunque estén en clase, no hagan todo el ejercicio porque están atendiendo la clase, pero sí traten de respirar profundo de esta manera y de ver cómo va cambiando el cuerpo y se va relajando. Y es como una de las cosas que yo les diría que es bien importante para la ansiedad, para cualquier emoción, ¿eh? Porque qué tal las gastritis ahora andan, mini gastritis o gastritis fuertes, donde todo este tracto digestivo, hasta el estómago, hasta los intestinos, hasta el colon, pues es donde justamente guardamos mucho, sobre todo a la altura del estómago y de los intestinos, guardamos mucho el miedo. Y lo que necesitamos es respirar y abrir esa parte. Es lo que sucede con la respiración. Permite que eso que estamos ahí aguantando, aguantando, circule. Por eso el caminar y respirar profundo al caminar también es una muy buena forma de calmar las ansiedades. Gracias, Silvia. ¿Alguien quiere compartir algo aquí en el grupo? Me gustaría mucho que participen, incluso algo que quieran compartir que también ya pusieron en práctica y que les ha funcionado. Hola, ¿puedo hablar? Claro que sí, Mariana, Claro. adelante, te Bueno, escuchamos. estuve viendo que una compañera en el chat comentó algo sobre cómo la ansiedad se puede agravar. Y yo vengo a confirmarles que es verdad. Honestamente me pasó lo mismo que a María, no sé, perdón si no lo estoy pronunciando bien, pero No te preocupes. la ansiedad puede llegar a un punto que sí te dan dolores. En mi caso me llegaron a dar dolores en el pecho, al punto que tenía también crisis nerviosas.
pero amigos, no ignoren la ansiedad hasta llegar a un punto que en verdad les hace mucho daño. Yo la dejé pasar por la pandemia, pero ahora he visto que a principios de pandemia, pues yo estaba pensando en ir a un doctor, pero no había podido por lo mismo de que empezaba la pandemia, estaban cerrando hospitales o cosas así y nada más estaba como para cosas más específicas. Y yo lo dejé pasar y después se fue agravando. Así que amigos, en verdad, se los digo de corazón, si empiezan a sentirse ansiosos a un grado que sienten que no lo pueden controlar o que están entrando frecuentemente en episodios de ansiedad o que frecuentemente se sienten mal por eso o igual que sienten dolores, acudan al médico. Se los digo por experiencia. Y sí, algo que a mí me ha ayudado mucho es el aprender a respirar. Porque como menciona, nosotros respiramos, pero no de una buena manera. Como que no le ponemos esa atención a nuestra respiración. Y algo que a mí me ha ayudado mucho es como empezar a ponerle atención a mi respiración, a las sensaciones corporales cuando estás respirando. Y en ese momento que estás así, solo poner atención en la respiración, como que dejar que las demás cosas fluyan. Y eso ayuda mucho. Y bueno, ya, cuídense. Muchas gracias, Mariana. Muchas gracias por compartir lo que sientes. Y bueno, en efecto, si vemos que empezamos a sentirnos de una manera en que ya no podemos solos o solas, es importante buscar ayuda. Gracias por compartirnos, Mariana. Silvia, ¿quieres agregar Fíjate que es algo? bien Y también importante. ojalá que alguien más se anime a hablar y que prendan su cámara. Sí, No, Silvia. súper importante lo que nos comparte Mariana, porque justamente cuando la ansiedad va creciendo podemos llegar a tener ataques de pánico. Y entonces tomen en cuenta que la ansiedad y el ataque de pánico tiene que ver con una sensación de descontrol, de sentir que no estoy controlando algo que estoy empeñada en controlar. Y ahí hay un deber ser que me lleva, por ejemplo, a tener que controlar ser la mejor estudiante o sacarme 10 o que alguien me quiera y que me vea perfecta. Y entonces tengo que hacer un esfuerzo enorme. Pero en esta pandemia también está esta sensación de descontrol de cómo hago para sentirme segura, a salvo. Y bueno, en la medida que tomamos medidas adecuadas para sentirnos a salvo, recuperamos una sensación de control. Entonces, ese es un camino. El otro es qué tanto me estoy exigiendo algo, como reprimir lo que estoy sintiendo, porque eso también causa un ataque de pánico. Me estoy autoexigiendo cosas, como reprimir emociones y reprimir mi miedo y no decir lo que siento, y aguantándome para no verme mal, por ejemplo, ¿no? O porque me da miedo simplemente aceptar lo que estoy sintiendo. Luego le tenemos como mucho miedo al miedo, mucho miedo a desahogar emociones de este tipo. Y entonces eso nos lleva a estar encapsulando, y entonces el síntoma es que es una ansiedad que va creciendo y creciendo hasta que nos lleva a una sensación de descontrol total. Por eso aquí lo que es importante es cómo recuperamos sensación de control, haciendo hacia afuera lo que toca y haciendo hacia adentro lo que toca, que es esto de lo que estamos hablando, para no llegar a esos lugares. Claro, también hay cosas que podemos hacer, acudir al médico. Yo les diría que soy de hace 20 años, soy de homeopatía, y a mí la homeopatía me da muy buen resultado. Y el homeópata, ahorita hay homeópatas que están funcionando por teléfono y va uno a recoger los medicamentos, en fin. Ahí como que cada quien elija aquello que le hace mejor. Yo soy más partidaria de la homeopatía porque a través del estudio lo que he conocido es que la homeopatía nos ayuda mucho a modular y a dejar que fluyan las emociones. Esa es su chamba. Entonces, cada vez que ando con los nervios alterados, ya sé que me viene bien hacer uso de este tipo de medicamentos también. Muy bien. Sí, Monse. Gracias, gracias Silvia. ¿Quién más? A ver, quienes participan mucho, Clara,
Susi, Rojano, Monse, ¿quién más? Los jóvenes caballeros, Uriel, creo que andas por Por ahí ahí. alguien puso que una Andrés Mora, perdón, Silvia, vez, ¿sí? Ah, Cassandra, que una vez por ahí tomó una vez también había tomado chochitos, pero ya no acabé de ver. que me recetaron para eso y funcionaron de maravilla, dice. Ujú, ujú. Ana Sofía, ¿alguien quiere compartir algo sobre sus emociones? ¿Cómo están? ¿Qué necesitan? ¿Dar algún tip? ¿Alguna duda? A ver, pues yo. Adelante, Susi, te escuchamos. Yo sinceramente siento que a mí me cuesta mucho trabajo expresarme con otras personas, pero pues justamente como hace rato dije, tengo como una relación muy buena conmigo misma. Entonces, a veces, aunque no expreso mis sentimientos a otras personas, de alguna forma trato de pensar en lo que estoy pensando y en lo que estoy sintiendo y volverlo consciente y muchas veces como manejar de esa forma eh, pues todo eso, ¿no? Todo las emociones y los sentimientos y eso. Y de darme también pausas para entender qué está pasando con mi vida o cómo estoy o qué estoy haciendo o qué me gusta y qué no me gusta o qué estoy como haciendo bien y qué estoy haciendo mal. Y creo que eso a mí me funciona mucho. Digo, a lo mejor y está un poco mal no expresarlo con otras personas, porque sí soy un poquito cerrada en ese sentido, pero creo que de alguna forma es bueno que por lo menos lo tenga como consciente y todo esto. Entonces, no sé si realmente me gustaría como preguntar un poco si realmente es importante expresarlo a otras personas o hacerlo como saber para sentirme de una forma distinta o está bien lo que estoy haciendo. Y en caso de que esté bien, pues creo que también sí me gustaría como recomendarlo un poco porque sí me funciona. Me encanta, Susi, tu comentario, porque justamente si hay algo que yo he aprendido en el estudio de toda mi vida, es algo que dice un autor, un filósofo, George Bataille, y que confirman muchos otros y muchas tradiciones muy sabias, que justamente la autoridad mayor en nosotros debe ser la experiencia interior. Y lo que tú acabas de decir es justamente que te has abocado y seguramente así te fueron ayudando a hacerlo tu familia desde niña o tú con tu propia intuición. Esto que estás describiendo es justamente estar conectada con tu experiencia interior. Y si eso te deja tranquila y contenta y ves que lo estás, pues estás conectada contigo y haciendo como mucha conciencia de ti cada día. Tendríamos que tener esa conciencia que no somos productos hechos y llames algo a la vida, sino somos evolución constante y conocimiento nuestro de nosotros constante. Entonces, esto que dices es justamente hacer uso de esa experiencia interior que soy y irme acompañando en la vida, en mis emociones, en mis reflexiones, en a ver a dónde voy, realmente qué quiero, qué no me gustó hacer, qué me sentí mal, qué me sentí bien, es justamente a donde tendríamos que ir toda la humanidad. Y en este momento también es muy importante tener consciente otra cosa que dijiste, esto a mí me funciona. Tenemos que romper con reglas de, ay, tienes que hacer estas 10 cosas a fuerza y si no estás mal. Eso se tiene que acabar. Mejor esas 10 cosas veo qué es lo que me viene bien y lo hago, ¿sí? Porque cada uno de nosotros necesita ir encontrando cada día sus mejores soluciones y lo que a mí me hace bien. Eso sí es muy importante verlo, porque si también no voy a hacerle caso a nadie y no me estoy haciendo bien, es porque sí necesitas escuchar a alguien. Entonces, si así estás bien, qué bien, pero si no, sí es importante la ayuda de otro, ya sea familiar, amigo, amiga, profesor o incluso un terapeuta para poder tener un espacio donde aprender a expresar aquello que no me atrevo a expresar ante nadie por vergüenza, por miedo, por dolor, por lo que sea. Gracias, Susi.
¿Alguien más, jóvenes? ¿Alguna pregunta, alguna duda? Yo quería leer algo, no sé si se pueda. Sí, adelante. Bueno, también quería preguntar algo antes de leer lo que quiero leer. Es un poco aparte, es sobre saber de cómo me inscribo a algún idioma. No sé si me espero al final o... No sé, o sea, digo, me pueden asesorar aquí de cómo meter alguna materia para aprender algún idioma. Si nos permites dejarlo al final, por favor, ¿cuál es tu Sí, nombre? Abraham. Abraham. ¿Lo podemos ver al final, Abraham, por favor? Sí, nada más lo comentaba. Gracias, gracias. Bien, Bueno, sobre el tema de las emociones, ¿alguna otra pregunta para Silvia? Hay una manita de Jimena. Jimena, adelante, Jimena, te escuchamos. Hola, ¿cómo están? Hola. Gracias. Bueno, yo Hola. tengo una pregunta y es que recientemente he estado escuchando mucho acerca de los pasivos agresivos y entonces a veces me pregunto si yo soy una. Eh, ¿Y pues no sé, qué a te haría veces creo pensar que... que ¿Mande? ¿Qué te hace pensar que qué seas te haría pasivo-agresiva? pensar eso? Pues normalmente, bueno, a mí me gusta como organizar muchas cosas, ¿no? Como que organizarme y organizar todo. Siempre me gusta tener todo muy organizado. Y entonces de repente cuando las cosas no se hacen como quiero, como que digo, rayos. Entonces como que me voy guardando las cosas y llega un momento en el que no me enojo con los demás, sino como que es para mí y como que eso no me deprime, como que me desanima, ¿no? Y llega un punto en el que ya no sé, como que digo, no va a salir. Es que ahorita, por ejemplo, me ha costado más trabajo organizar mi tiempo porque no sé, siento que es más sencillo distraerse. Y bueno, esto va enlazado a otra pregunta y es que cuando estás desanimado, o bueno, sí es normal que llegue un momento en el que estás tomando clases y de repente como que, aunque sabes que te gusta mucho, como que le pierdes el interés o como que, no sé, simplemente estás ahí como sentado frente a tu computadora, tratando de poner atención a algo que sabes que te gusta, pero como que no conectas, no sé si me explique. Entonces últimamente me ha pasado eso, hace como 2 semanas más o menos, pero lo que me ha ayudado es hacer ejercicio, leer, escuchar música, pero pues sí me sorprende que me esté pasando eso. Qué bueno que mencionas esto, Jimena. Silvia, fíjate que ya había salido de alguna otra forma de la sensación de los estudiantes de que están entregando las tareas por entregar y que tienen miedo de no estar aprendiendo lo que tienen que aprender, que se sienten frustrados y frustradas. ¿Cómo ves, Silvia? Ay, Y sí, puede decir sí, otra me cosa. parece súper importante porque, claro, claro. Bueno, este, y también, no sé, estos sentimientos a veces me hacen sentir que me equivoqué en la elección de carrera y como que a veces me hace divagar y pensar cosas y pues no, o sea, no quiero eso porque yo estoy segura de que me gusta lo que hago, pero a veces todos estos sentimientos como que atacan tanto que no sé si es la forma en la que están pasando, qué es lo que no me gusta y no exactamente la carrera. Y ya, eso es todo. No, justamente con este ejemplo que pones, Jimena, muchas gracias por compartirlo. Es que de verdad no nos damos cuenta, porque tú dices, me gusta el material que estoy viendo, que estoy estudiando, pero no nos damos cuenta cómo esta falta de concentración, o no es falta de concentración, lo dijiste tú muy bien, es como ponerte frente a la pantalla con algo que te gusta y como que no tener o las ganas o la batería o la energía para poder meterme en el estudio. Y esta falta de concentración tiene que ver muchísimo con estas emociones que se están moviendo en este tiempo. O sea, pensemos que todo el planeta estamos viviendo una situación emocional extraordinaria que nunca habíamos vivido en la vida. Entonces, de pronto hay momentos donde
donde aquello que nos genera interés, de todas maneras, hay como si la cabeza estuviera un poco en otro lado, como si nos faltara esa pila, y que sea muy importante que no te lo supercuestiones, sino más bien como que explores un poco que igual en ese momento hay una dificultad de concentración, porque ha habido emociones que a lo mejor estás manejando o guardándotelas, como dices. No sé si seas pasiva agresiva, pero no lo creo de entrada con esto que me dices. Más bien, creo que muchas veces nos guardamos cosas y quizá lo que convendría es que eso que te molesta, veas qué te toca así expresar hacia afuera y que más bien es una exigencia que tú te estás planteando a ti misma y que tendrías que bajarle a esa exigencia, sobre todo en estos momentos que, bueno, no sé, yo te puedo decir que mi casa estaba organizada de una manera, como las personas que me ayudaban en casa ya no vienen, nada más viene una persona y 2 veces a la semana. Teniendo un nieto, tú te podrás imaginar que mi casa no está tan organizada como antes, porque de pronto hay alguna, la sala o otra habitación que está, bueno, que no puedo pisar ahí. Entonces, sí tenemos también que ubicar que nuestra organización, que nos daba una sensación de certidumbre, de seguridad, hay de bienestar para, incluso para estudiar y trabajar, de pronto sí se nos generan como estas sensaciones de algo pasa, mi cerebro está cambiando y tratándose de adaptar a un orden nuevo, a un orden diferente, que es como muy espontáneo en el momento. Entonces, esto también tiene que ver mucho de verdad con los esquemas cerebrales que hemos formado. Yo no sé si les pasa, por ejemplo, tender la cama hace que la sensación en una recámara sea muy diferente a dejarla destendida. Y sin embargo, yo estoy segura que la mayoría hemos dejado la cama destendida más de una vez, ¿sí? Porque hay un estado de ánimo o hay una serie de actividades que dices, no, no lo voy a hacer en este momento. Entonces también el cerebro está teniendo unos cambios esquemáticos que de pronto generan esto. Entonces no se cuestionen tanto. Dense cuenta que sí estamos en un proceso emocional, físico, intelectual, que está en un momento de adaptación que está durando un ratote. Entonces, no se agobien por eso, ¿sí? Muchas gracias, Silvia. Pues bueno, nos estamos acercando al final de la sesión. Yo veo por aquí, está muy activo el chat, ya por ahí el doctor Palacio les dio información con respecto a la parte de idiomas de la ENAL, de la convocatoria, y algunos de ustedes están compartiendo inquietudes, pues desde luego con esta situación que hemos tenido que enfrentar de tomar las clases en línea. Yo no sé si antes de concluir esta parte, Dolores como docente quiera agregar algo. Y desde luego, José Luis, si tú quieres compartir algo a los alumnos con respecto a las inquietudes que han mostrado antes de cerrar la sesión, recuerden que de cualquier manera estamos muy pendientes y siempre con la posibilidad abierta de estar en comunicación con ustedes. Buenas tardes a A todos ver, y todos. ¿Dolores? Dolores, vas, Dolores. Sí, no tengo mucho que añadir más que decir que muchos de los sentimientos, de las emociones son compartidas, ¿no? Que como personas, digamos, lo que Silvia planteó, nos reconocemos todos ahí. Le añadiría también como el duelo colectivo y los personales que hayamos podido tener, que también son como una carga que no podemos manejar más que dentro de nuestras casas, sin ver a otras personas. Y en cuanto a la respiración, el dormir, varias cosas que aquí hemos dicho son ayudas, ¿no? Expresar, hablar con otros que sí que son necesarias, ¿no? Solamente. Gracias, Sí. gracias, Dolores. Perdón, Jimena, ¿quieres agregar algo? Sí, quiero preguntar sobre las vacaciones. Ah. Eh,
tengo entendido, por ejemplo, que en otras facultades ya se organizaron y van a entrar un poquito después, porque nosotros, pues ya nos dijeron por ahí que nada más vamos a tener un fin de semana, si bien nos va, tal vez una semana antes, si los profes acaban. Pero pues no sé, ahorita que está aquí el director, estaría bonito que nos dijera. Bueno, primero trato de contestarte, Jimena. Pues bueno, como se ha dicho, es una situación extraordinaria que ninguno de los que estamos aquí habíamos vivido antes. Es muy estresante. Yo estoy muy estresado, tengo mucha ansiedad y iba a comentar algo de esto, pero... y bueno, esto ha reducido mucho los tiempos que tenemos disponibles y sí, o sea, suena patético eso de que terminaste el viernes y empezamos el lunes el nuevo semestre, ¿no? Suena horrible. Hasta el momento no se ha visto otra posibilidad, pero lo que sí queremos ver, y lo estamos viendo con varios maestros, y algunos han estado de acuerdo, es en la posibilidad de por lo menos terminar una semana antes, ¿no? Es decir, que al menos tuvieran ustedes una semana. Porque lo que posterguemos ahorita lo vamos a sufrir después. Entonces, sí ha sido muy estresante. La situación no sé hasta cuándo vaya a mejorar, porque creo que todos los que estamos viendo cómo están las cosas y que si vienen las vacunas, que si no las vacunas, y que si ya las regalaron, y que si, en fin, no sabemos cómo va a estar esto, pero lo cierto es que sí es muy pesado. Hemos estado hablando con los profesores para ver este asunto de tener mejores formas de enseñar sin estar todo el día conectados, ¿no? Que ustedes pudieran trabajar más fuera de la computadora, digo, fuera de estar viendo a los profesores, ¿no? De tener más actividades en grupos más pequeños, pero no en una clase tan aparentemente formal. Es un problema que no es solamente afecta a los alumnos, sino también a los maestros, ¿no? Que muchos maestros inclusive se jubilaron o renunciaron porque esta modalidad nomás no les cuadra, ¿no? Entonces ha sido muy complicado eso. Entonces lo que estamos intentando hacer es por lo menos que tengan más de la semana completa. Tenemos 2 semanas en febrero de actividades, pero entonces por lo menos tener una semana libre, ¿no? Totalmente. Y que puedan ustedes distraerse en otras cosas en la medida de lo posible, ¿no? Pero les estaremos avisando pronto. Hay algunos maestros que están más angustiados porque no les alcanza el tiempo. No digo quién, pero aquí estoy viendo a Dolos. Que de repente, pues sí hay mucho trabajo pendiente, pero y es una carga muy grande, pero estamos viendo con otros profesores que sí tienen la posibilidad de reducir algunos temas que se van a ver más adelante, en fin, para no hacer tan pesado ese retorno al semestre que parece una continuidad del primero simplemente, ¿no? Como está planteado. Entonces, bueno, se los informaremos pronto, ¿no? De esto. Y bueno, pues nada, yo no sé cuándo, yo sí estoy muy estresado, la verdad, tengo mucha ansiedad por todo lo que está pasando. También de repente me pongo a pensar, pues voy a hacer una lista de las cosas malas y otra cosa de las cosas buenas, porque de repente ha habido cosas buenas, ¿no? A mí, por ejemplo, me ha gustado mucho comer en mi casa, cosa que nunca hacía, y a mí me gusta mucho cocinar, entonces, también me gusta el hecho de poder cocinar, ¿no? Y creo que estoy comiendo mejor que en ningún momento en mi vida, ¿no? Entonces esa cosa la veo como positiva. Claro, hay muchas otras que son malas, ¿no? A mí algo que me ayuda mucho es escuchar música. Y no es que me guste un tipo de música en particular, pero hay música que de repente a uno le pone de muy buen humor, ¿no? Supongo que yo escucho música que a muchos de ustedes no sé si les guste o si la conozcan acaso, pero me gustan mucho las canciones de Sabina y de Serrat, por ejemplo, y ellos tienen una canción muy padre que cantan juntos, esa de que hoy puede ser un gran día. Sí, búsquenla en un YouTube y véanla con Sabina y con Serrat.
Y yo a veces pienso que esa canción debería de haber altavoces en toda la ciudad y ponerlo a todo volumen en la mañana tempranito. Porque a mí me levanta mucho el ánimo, ¿no? Me hace sentir muy bien. O de repente poner a Chava Flores, ¿no? Chava Flores seguramente ustedes ni lo conocen, la mayor parte de ustedes. Busquen Chava Flores y busquen alguna de sus canciones. Un cantante, compositor y cantante de hace ya muchos años, pero era como un cronista de la Ciudad de México, que habla con una descripción, describe situaciones muy jocosas, ¿no? Que de repente le ponen a uno de buen humor, ¿no? En algunas otras ocasiones me ponía a ver películas que nada más me echaron a perder el ánimo, pero eran de esas películas en que hay un héroe bueno que acaba con todos los malos. Por supuesto, yo me identificaba con el bueno, ¿no? Y era tan bueno que, bueno, había ni un rasguño tenía, pero acababa con todos los malos de una manera extraordinaria. Y después me di cuenta, pues, que eso tampoco servía, ¿no? Era como que yo estaba enojado y me quería desquitar con alguien. Entonces me funciona más la música, la verdad. Yo vi en algún momento una presentación, no estoy seguro, me corrigen por ahí, creo que fue Susi que tenía una cosa de danza moderna. ¿Sí eras tú, Susi? Sí. Bueno, y eso a mí me asombró mucho, ¿no? Y hay mucho talento de repente por ahí, oculto. Y habíamos pensado a lo mejor hacer un coro de la escuela. Y ya hasta tenemos el nombre del coro que se llama Voces de la Tierra, ¿no? O algo por el estilo. Entonces, por ahí les vamos a mandar un mensajito que si ustedes cantan, pues se apuntan en una lista. Yo no canto, pero me gusta verlas cantar seguramente, o verlos cantar. Y por ahí tenemos ya hasta una directora de un coro que nos ayudaría. Y no sé, serían actividades que seguramente servirían, ¿no? Para levantar el ánimo, ¿no? Que creo que muchos lo tenemos por los suelos. Como decía Dolos, hay casos de estos de COVID cada vez más cercanos. Ya no es la amiga del sobrino de un señor, sino ya es mi primo, mi sobrino, mis tíos, lo que sea, ¿no? Y pérdidas que ha habido. Entonces, todas esas cosas pues, han seguramente afectado mucho el ánimo, pero también hay muchas cosas que se pueden hacer para tratar de levantar el ánimo. Escuchen a Sabina y a Serrat, y cuando puedan a Chava Flores, no vean películas violentas ni de gángsters, que son las que yo veía. Y bueno, Silvia, pues muchísimas gracias, y Monse siempre por una selección de ponentes aquí de lujo, ¿no? Y Silvia hoy pues nos ha ayudado mucho seguramente a entender mejor lo que estamos viviendo. Muchas gracias, Silvia. Muchas gracias, José Luis. Y fíjate que le agrego esto que dices, justamente, reduzcan su acceso a redes que les generen incertidumbre y que estén generando agresión. Por favor, eso es súper importante. Accedan a lugares que sean creativos, que les aporten algo. A mí, por ejemplo, me encantan los museos, entonces cuando recibo estas visitas virtuales a museos, busquen esos y dense el permiso de hacerlo, porque también hay gente que no se dé ese permiso, porque como con lo que está pasando yo me voy a pasar un día tan bueno. Tenemos que darnos ese permiso, porque eso no quiere decir que no nos importe lo que pase afuera, ni que no seamos empáticos con eso. Quiere decir que estamos en un proceso de supervivencia y tenemos que seguirlo haciendo por nuestro bien y por el bien de todos los que se puedan. Sí, yo les agradezco muchísimo y les ofrezco que quien quiera hacer preguntas o alguna consulta específica, Monse, si les doy o les das mi correo, con muchísimo gusto estoy a sus órdenes. Y gracias, José Luis, también. Estoy poniendo en este momento el canal de YouTube que tenemos Silvia Cobian y una servidora, ya están nuestros correos, aunque el mío ya lo tienen. El canal en YouTube se llama Las emociones y la experiencia interior. Y tenemos varios videos de media hora con temas específicamente de las emociones, sobre el resentimiento, el amor a nosotros mismos. Ojalá que lo puedan ver. Y ahí está el correo de Silvia al inicio de cada video y el mío que ya lo conocen todos y todas. Muchísimas gracias, Silvia. Te mando un apapacho. Muchas gracias.
Muchísimas gracias. Igual un apapacho para todos y sigamos adelante y pongamos música. Me gusta mucho esa Esa propuesta.